Macuil contra Analco. Siguiente partido en este momento, el cual tenemos que estar preparados. Este es cadetes varonil. Después va a venir juvenil, femenil y juvenil varonil. Vamos avanzando poco a poquito. Federico, comenzamos con este partido. ¿Qué te parece? Avanzamos, Federico. Es, en este caso, cadetes varonil. Muy bien, ahí está entonces. Al parecer sería el cuarto equipo de Macuiltianguis que llegan a las finales. Macuiltianguis metió 5 equipos a las finales. 5 equipos. Ahorita es el cuarto. Y faltaría el otro equipo de Macuiltianguis en sub-23 femenil, que va a jugar contra Analco. En estos momentos, Macuiltianguis ya está en la cancha nuevamente y va a medir fuerzas. Va a medir fuerzas con el equipo de Analco. Un equipo impresionante. El nivel y las emociones siguen subiendo porque ahorita estamos presenciando un equipo, o mejor dicho, un partido más veloz, un partido más técnico, un partido más rafagueante, el ir y venir en unos saltos impresionantes de estos jóvenes. Esta es la categoría de varonil, juvenil. A ver, vamos aquí a Analco contra Macuiltianguis, es cadetes varonil, fíjense, cadetes varonil. Es el sexto partido, Analco contra Macuiltianguis, cadetes varonil, y observo unos muchachones que fácil están rebasando los 1.80 de estatura y todavía están en cadetes. Se supone que nuestro cuerpo acaba de estirarse hasta los 21 años, dicen. Si me equivoco, corríjame inmediatamente, pero eso es lo que dicen, que todavía el cuerpo sigue en desarrollo. Y así que estos jovenazos que están entre 16 y 17 años apenas están estirándose y van a llegar a estirarse un poco más. Así que el nivel de juego que estamos empezando a ver es todavía de alto calibre. Ahí está la canasta. Dice el jugador, márcame señor árbitro porque ando inspirado. Y viene Analco. Parece que este partido igual va a ser de ida y vuelta, va a ser cardíaco, porque estos jóvenes, impresionante lo que estamos observando, majestuoso, esplendoroso, todo lo que termine en oso. Ahí está entonces, ahí el partido, los dos equipos, el número 4, bonito resorteo, bonito lanzamiento, qué técnica de estos jovenazos. Me da mucho gusto observar este tipo de partidos, obviamente a gusto y feliz, porque Tlahui se ha llevado una copa, la primera, ojalá que de las 3, ¿verdad, amigo Ranulfo? Ojalá, pero obviamente esto va paso a paso. Tlahui, mientras tanto, misión cumplida para la femenil de cadetes, ¿verdad? Entonces, ahí estamos. Y nosotros con todo gusto. Parece que también están ahí disfrutando de los partidos en donde decían que están en los diferentes lugares. Ahí en los donde están disfrutando igual. Aquí me están enseñando un mensaje que ahí hasta donde se disfrutan unas ricas elodias, están escuchando y siguiendo los partidos. Gracias por su preferencia, amigos, ahí en diferentes lugares de la zona Mije, ahí de los Albarradas, ahí hasta donde lleguen nuestras transmisiones, y sabemos que en Facebook a todo el mundo. Qué bonita canasta también de este va a estar para cardíaco este partido, Sabemos que aquí no tenemos a un favorito, pero es muy bonito ver este tipo de partidos porque los chavos están dando
todo lo que tienen que dar en este día. Bonita penetración. ¡Ay, se mueve todavía! Empujaron y ahí descalibraron la canasta. Ahí de tanta fuerza que hubo. Ahí el señor gringo, americano. Ahí American Citizen, ahí lo empujaron también y con todo y la canasta, con todo y el poste, lo dejaron unos metros atrás. Ahí el amigo gringo, ahí tomando las mejores imágenes. Y bueno, ya acomodaron nuevamente la canasta. Ahí está entonces. Qué impresionante fuerza de estos jóvenes. Ahí dice Kobe. Debe de ser Kobe, creo, ¿no? O Kobe. Bueno, ahí Analco. Ahí los nombres ya americanizados. Y McQuill número 11. Bonito lanzamiento de 3 puntos. No consigue nada. Ahí el equipo de Analco ya avanzando. Ahí contacto de este jovenazo número 7. Frena el número 10 porque iba ahí peligrosamente dirigiéndose a la cancha que defiende Macuiltianguis. Por lo tanto, el número 4 otra vez, pase ahí, cuerpo a cuerpo, bonita elevación, canasta todavía mejor. Simplemente red. Ahí ese balón número 7 atravesando el aro de 45 centímetros de diámetro. Y el 24 quiere hacer lo mismo. Ahí el número 10 al número 11. Contacto número 11 zurdo. ¿Cómo lo dejaron? Aprovecha la canasta. Qué nivel de juego impresionante. Y nosotros aquí disfrutando desde el palco con la mejor vista, así como ustedes en sus pantallas, así como ustedes en sus celulares, en sus laptops, en sus tablets, ahí disfrutando de este encuentro. En primera fila ustedes están también, porque las pantallas de Jumbo están ahí, pues trabajando duro para todos ustedes. Ahí está entonces. Vamos a continuar. Este es un partido que está de 10 a 6. 10 a 6 el score. Y Analco quiere sumar puntos. Ustedes observaron qué movimiento hizo este chamaco y colocando 2 puntos más ahí. Por eso es que el básquetbol serrano es simplemente fantástico. Simplemente fantástico el básquetbol que estamos presenciando. Hay doble falta, dice el señor árbitro. Observó allí que ambos jugadores estaban haciéndose daño ahí simultáneamente, por lo tanto hay una doble falta para calmar un poco las aguas ahí de estos jugadores. El número 7, lanzamiento largo de 3 puntos. El número 2 nuevamente, que tiene un corte ahí muy peculiar, se va, es el que maneja el equipo. Número 2, ahí a su compañero número 4 y hay una finta. Este jugador pase ahí cortito, lo dejan y contacto nada. Vámonos, dice el señor juez. 10 segundos para tiro y se consumió. Así que la pelota se va para Macuiltianguis. Sigue el score 10 a 8. Solamente 2 puntos de diferencia. No es nada para este deporte ráfaga. No es nada. Estamos recibiendo más saludos, más felicitaciones. Agradecemos su preferencia. Ahí están 2 puntos más del número 11. Y va acariciando. Y va ahí haciendo ciertos ademanes porque está confiado el número 11, este chamacón ahí sumando 2 puntos más. Analco no se va a quedar atrás. Y el número 2, bonita elevación, bonito tiro, nada. El 13 remata, el 2 acerca y remata y foul. Estos jóvenes saltos ahí, increíbles esos saltos, fácil, 30 centímetros de salto y casi alcanzan el aro que está a 3 metros con 9 centímetros ahí de altura, y estos jovenazos haciendo saltos impresionantes. Ahí está el amigo Ranulfo checando, revisando cuál es el mensaje o qué mensajes
cómo están interactuando con nosotros. Gracias por interactuar, gracias por estar en contacto con nosotros, gracias por dejarnos sus impresiones, sus comentarios. Ahí nosotros con todo gusto tratando de hacer lo mejor en esta ocasión. La transmisión desde Guelatao de Juárez, Oaxaca. Y vamos a regresar los micrófonos ahí con el compañero Ranulfo para que continúe con esta parte final ya de este primer cuarto. Adelante, amigo Ranulfo. Así es, señoras y señores, avanzamos rápidamente. Ahí está el marcador, 12-10, nada para nadie. Viene Analco, bonita colgada, no hay nada. Recupera Macuil. Macuil avanzando. ¿Por donde encuentra? Por la zona de media distancia. Tiro de 3, no hay nada. Antes se terminó 12-10 el marcador. Técnicamente nada para nadie. Nada para nadie por el momento. Ahí estamos, este es el primer cuarto. Se viene el segundo cuarto, señoras y señores. Estamos Analco contra Macuil. Ese es el cuarto equipo de 5. Cuarto equipo de 5. Por eso la gente de Macuil se dejó venir. Terminando Macuil se van a ir. Eso es más que evidente. Pues ya para qué vamos a celebrar. Aquí hace calorcito. En la noche, créame que me dio un frío, santo frío. Ahora sí tuve que abrazar aquí a mi amigo. Él trajo un sleeping. Por más que le decía, comparte mi hermano, nada, cada quien con su cada cual, así que tuvimos que padecer. Pero ahorita es un calorón. Me parece que es Canal 11, ¿cómo ves? O Corte B, por ahí está. La gente de la prensa también. Sí, ¿verdad? Ahí está, señoras y señores, observando el panorama. Es del Instituto Politécnico Nacional, es del 11, Canal 11, aquí presente también. Llega la prensa, le digo, esto atrae, porque mucha gente, porque la pasión que se vive es impresionante. Avanzamos, señoras y señores, viene el equipo de Macuil, Macuil con la pelota, Macuil observando el panorama, ¿por dónde? Por el medio, va a traspasar. Esto le roba la pelota, la tiene Analco. Analco le mete velocidad, es el segundo periodo del número 4. El número 4 buscando por dónde. Por un costado va a lanzar, no, prefiere no. Espera, encuentra el número 4, se va a levantar. No hay nada. Contrarremate del 1 adentro. Adentro, señoras y señores, 12-12 se empató. Macuil iba arriba, viene el intento, pelota para Macuil, pase picado lateral, buscando a quien, al 11, el 11 quiere tirar, no puede, otra vez amaga, ahora sí lo intenta, no hay nada, pelota en el aire, en el rebote lo tiene Analco, lo tiene Analco, señoras y señores, es el número 2. Ahí a media cancha, atravesando, buen dominio de pelota. ¿Para con quién? Para con el número 4, Brian. Levanta el tiro Brian. Esto no es canasta. Rompimiento largo para Macuil. Se le va a ir, No. El chiquitín se lo alcanzó. Al número 7, el número 7 quiere encarar, prefiere esperar. El 3 de 3. No hay nada. Por todo lo alto ya lo tiene Brian. Número 4. Para el jugador de Analco, avanzando Analco a la media cancha, le mete velocidad, va a colar. ¡Qué bonita colada! ¡Qué bonita canasta! Todo el público lo celebra. Mete la canasta elegantemente, avanza Macuil. Macuil con la pelota número 24, de 3, no hay nada. La pelota lo tiene en este momento Brian, número 4. 4 va a encarar, 4 se va a meter, no hay nada. Lo tiene nuevamente Analco, Analco juega bonito. Alta. Así que hay una falta y seguramente la pelota va a estar en poder del equipo de Analco. Va a haber un tiempo fuera antes de continuar. Así que, señoras y señores, Abarrotes Ayuri les ofrece productos de primera necesidad, productos para canasta básica, lácteos, pan, cereal, arroz, pastas, hierbas secas y otras especias, artículos para la salud y belleza como desodorantes, crema corporal, champús y jabón de tocador, artículos para el hogar, fruta y verdura, entre otros productos más. Ubicados en Santa María Tlahuitoltepec, Mije, Barrio Centro, detrás del consultorio del doctor Rodolfo, atendido por su propietaria, Rosalina Pérez Gómez y familia. Ahí estamos saludando a los patrocinadores también. Agradecemos infinitamente a la gente que nos apoya. Avanzamos. Así que hasta el momento el marcador 12-14 favoreciendo a Analco. Y va a ir a la pintura el equipo de Analco. Poco a poquito la gente empieza a llegar un poquito más.
observando el panorama. Está en la pintura el número 5. 5 prepara, observa. No hay nada. Viene el segundo intento para Analco. Analco en el segundo intento. Prepara metralla. Observa el 5. Nada. La pelota se está negando para el equipo de Analco. Va a ser saque lateral a favor del equipo de McQuill. Nosotros estamos viendo en pantalla mental. Perfecto, amigos ecologistas. La mente es asombrosa, dice Calimán. Así que si ustedes lo están dibujando, póngale bonitos colores. Avanzamos. Está el número 11. 11 con la pelota. McQuill con la pelota. El número 7. 7. Lanzamiento. No hay nada. El rebote lo tiene Analco. Analco. Avanza el número 2 con la pelota. 2 con la pelota. Va a encarar. Cobb va a encarar. Lanzamiento cayendo. Si hace el tiro, le cometen la falta. Le cometen la falta. Va a tener dos posibles. Cobb. Kobe se escribe. Así se llamará o admirará. Quién sabe. Avanzamos. Está en la pintura el número 2. Está en la pintura el número 2. Prepara metralla. Observa. Punta. Adentro. Va avanzando Analco. 15-12. 15-12, señoras y señores. 15-12. Va el segundo intento para Analco. Número 2 está en la pintura. Prepara metralla. Punta. Adentro. Eso es bueno y bonito. Estamos en el 107.9 de FM y en el 97.7 Radio Bicap. Ahí estamos transmitiendo. Estamos en XHJP Radio Comunitaria Jambok en Facebook Live. Y estamos en Ayuk TV. Muchas gracias por seguirnos en estas plataformas y en www.jambokradio.info. Avanzamos. Ahí viene Analco. Analco va a tirar. No hay nada. Contrarremate de Analco. Adentro. Se va a terminar el segundo periodo en 4 minutos 50 segundos. Marcador 12-16. Todavía falta. Es el segundo periodo. Es la final de cadetes varonil. Cadetes varonil. Seguirá juvenil, femenil. Vamos a la pintura con COP número 2. 2. Prepara metralla. Observa panorama. Adentro. Señoras y señores, 19-2. Está sufriendo McQuill. Está sufriendo McQuill. Viene el número 11. Le mete velocidad. Antes. Hay una falta. Se trompicó el número 11. Y se va a ir a la pintura. Tiene que meterle ganitas porque esto se está terminando 12-19. 12-19 el marcador. Es el segundo periodo. Este fotógrafo gringo siempre anda con chanclas, imagínate, anda cómodo. Avanzamos rápidamente, viene Analco, bonita colada, lástima que no entró a la canasta. Nuevamente el número 2, Cop, lanzamiento desde la esquina, no hay nada, contra remate que es bastante alto. Pero ahora sí que el Miguel Atabundigio. Avanza entonces el número 3. No hay nada. La pelota en poder de Analco. Avanza Cop, el número 2 va a colar. No, prefiere tirar un poquito antes. Falta. Hay una marcación que hicieron los señores oficiales y vienen dos posibles para Cop con su número 2. Se va a la pintura, observa el panorama, se relaja un poquito, se va un tiempo fuera, porque esto todavía le falta. 3 minutos con 20 segundos para que se termine el segundo periodo y se arranque inmediatamente el tercero y el cuarto. Y tendríamos al sexto campeón de la tarde. Ahorita sí, la 1 de la tarde. Con razón ya empiezo a tener hambre. ¿Dónde está el jefe de jefes? ¿Qué comeremos? Pizza, tlayudas, ¿qué será? Ah, había caldo de gallina, Federico, donde desayunamos. Bueno, tomamos el café, pero para traer un caldo se nos cae, se enfría y el pollo no se come. Así que nos aguantaremos al caldo de gallina. La gente venía de Llavecía. Saludos cordiales, se nos está escuchando. Nunca nos pasaron los datos, así que ¿cómo los mencionamos? Señoras y señores, se está terminando este segundo cuarto. 2 minutos con 30 segundos, tiempo corrido. 2 minutos con 30 segundos. Viene entonces al abordaje. Cop está en la pintura. Va a observar el panorama, le van a dar dos posibles a Cop. Número 2, prepara metralla, observa panorama. Bota alegremente. Adentro. Así que 2 puntos más a favor de un punto a favor de la causa de Cop.
12-20. Viene el segundo intento para Cop. Prepara, metralla, punta, no hay nada. En el rebote, que lo tiene, lo sigue teniendo Analco. Está mostrando superioridad Analco. Gana los rebotes, está arriba en el punto. Cop de 3. ¡Ah! Triple bonito para Cop. 23-12. Estamos en los albores de la segunda mitad. Balón se está sufriendo Analco. Que diga, Macuil. Levanta un tiro el número 7, no hay nada, no entra, ya lo tiene Analco. Están jugando con juegos excelentes. Viene la colada del 4, no hay nada, rebotó la pelota muy fuerte y rebotó en el tablero. Avanza el equipo de Macuil, número 7, la media vuelta, va a encarar, va a tirar, corto el tiro, ya lo tiene Analco. Analco rápidamente habilita el número 4, el número 4 prefiere esperar a quien encuentra receptor, se tarda un poquito de más, alguien se acerca, alguien no se acerca, ya está, el 10 pierde la pelota, va al 3 al abordaje. Este es Macuil, Macuil por un costado va entrando, nada, falta. Va recibiendo una falta el jugador de Macuil. Se va a ir a la pintura y la porra empieza a desesperarse. Las banderas de Macuil están al por mayor, pero me parece que esa es bandera que tengo enfrente de Analco. Prepara, metralla el número 3, observa el panorama. Prepara, metralla. Ay, 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 ay. Caballo negro del torneo. Dicen que es Villalta. O sea, nadie esperaba de Villalta. Está en la gran final. Por eso es el caballo negro. Black Horse, dicen en inglés. Ahí nos están escribiendo. Levanta el tiro a Macuil y un punto es bueno. 13-23, 10 de diferencia. Viene Macuil al abordaje, el número 2. 2 por donde encuentra el 11. El 11 busca receptor, está solito ahí el 1, me parece, va a tirar. No hay nada, ¿qué hace? Contra remate, no hay nada. Lo van a regañar, claro que sí, porque no está entrando a las canastas. 4 segundos y esto se termina la segunda mitad. Son 4 periodos. Avanza y se termina. Marcador 13-23, que lo mantengan y les va a ir bien. Se acerca Macuil y les va a ir mal. Ahí sí está el panorama. Ahora sí que estamos aquí en el segundo periodo. Seguimos con Marmolería Región Mije. Les ofrece monumentos, cabeceras, capillas, floreros, libros, cruces, angelitos y mucho más. Balaustres para barandal, todo tipo de trabajo en granito y mármol. Cubiertas de granito natural para cocina. Cotizaciones al 951-510-7408. Contamos con servicio de WhatsApp y Facebook. Marmolería Región Mije. Artesanía textil Artefer. Naturaleza y tradición textil que luce en su felicidad. Ofrece rebozos de algodón teñidos con tintes naturales, camisas de algodón, blusas típicas, productos de lana como son gabanes, monederos, bolsas y entre muchas cosas más. Nos ubicamos en Santa María Tlahuitoltepec, Mije, Oaxaca, barrio El Calvario. Teléfonos 283-112-1482 y 951-319-1731. Amigo Federico, vámonos al tercer periodo. Es el tercer periodo feliz, la gente ahí, hasta ya le están dando abrazos. Que se tranquilicen, que todo va a salir bien. También es bueno, hay un padre de familia quien es un coach, es el coach. El coach besa y abraza a cada uno de los jugadores. Impresionante, todo el rito que se hace en el básquetbol. Estamos hablando de cadetes varonil y los jóvenes. Ahí están motivados, saben que van bien. 23-13, que lo cuiden y seguramente son campeones. Adelante, Federico. Gracias, amigo Ranulfo. Estamos efectivamente con este tercer periodo. Tercer periodo de este partidazo. Macuiltianguis y Analco, dos equipos difíciles. No hay por qué confiarse. Esto es de principio a fin. A pesar de que hay 10 puntos de diferencia. Macuiltianguis está al ataque, como en este momento el número 7. Una finta. Adentro esa canasta. Analco ahí, ahora sí, al ataque. Qué velocidad de estos chamacos. El número 4. Brian ahí, el otro Cop de 3. ¡Ay, papá! Dice el chamaco número 2. Y levantan los brazos en señal de agradecimiento al ser todopoderoso. Él mismo roba el esférico, se la da a su hermano número 4. Brian, el Cop allá, otra vez lanzamiento por poco.
Ya sería una locura, amigo Ranulfo, que este chamaco hubiera conectado otro tiro de 3 puntos. Ahí nuevamente jugando, parece que son hermanos, el 2 con el 4. Tienen la misma... Tienen la misma... Ah, son gemelos, dicen. Ah, ¿en serio? Son gemelos estos chamacones. Ahí el número 24, Chaparrito. Ahí solito se luce, pero para fallar. ¿Qué manera? ¿Por qué se desconcentran así? Primero están pensando en su espectacularidad que conectar esos 2 puntos. Falló ahí Macuiltianguis. Hizo una mala reflexión. Ahí está entonces uno de los gemelos de entonces, con razón el Cop y el Bryant, o sea, juntos, todos juntos sería como el Kobe Bryant. Eso es lo que estoy tratando de entender. Este jugador, que en paz descanse, legendario jugador Kobe Bryant de la NBA, y seguramente en honor de este gran jugador, ahí están los dos hermanos, Cop y Bryant, gemelos. ¡Qué manera! Este número 11, el equipo de McQueen tiene a este chamaco número 11, quien está echándose el equipo a su hombro. Él es el que casi hace todo, es el que casi hace todo. Y quién sabe de dónde conseguiste ese dato, pero ahí te lo agradezco, Ranulfo. Mira, Federico, ¿qué número era Kobe Bryant? Número 24. Y traen 2 y 4. A él le están rindiendo un homenaje. Adelante, Federico. Sí, fíjate. Órale, qué buen detalle. 2 y 4. Uno se llama Cop y el otro se llama Bryant. Y los dos juntos hacen esta espectacularidad. Este jugador legendario que ha quedado en la historia. Gran jugador. Este jugador que estuvo en la NBA casi toda su vida con los Lakers de Los Ángeles. Y en honor a este gran jugador, estos muchachones vienen, yo creo que Ranulfo, vienen de allá, vienen de Los Ángeles o vienen de ahí de Estados Unidos, en alguna parte de Estados Unidos, y en su honor de este jugador de la NBA, estos gemelos están llevando su nombre. Juntos hacen el Kobe Bryant y el número 24. ¡Qué datos, Qué datos. Pero está bien, eso es lo que hace el básquetbol. Y aquí, mientras tanto, McQueen ahí haciendo su lanzamiento. Se está empezando a rezagar McQueen, pero es el tercero, ¿verdad? Estábamos diciendo, el tercer periodo. Puede ser que sí remonten, Puede ser, todo puede suceder. No está de nada ya definido. Esto se termina hasta que se da el silbatazo final. Por lo tanto, ahí va nuevamente entonces del quien hablábamos, uno de los gemelos, Cop número 2, allá su amigo número 1, tira, no consigue nada. Y parece, si no me equivoco, también el niño, el número 7, del que tanto hablábamos también, de Analco, parece que viene de allá. Me imagino que también están radicando en los Estados Unidos. Mucha gente, muchos paisanos en Estados Unidos, ahí radicando, viviendo, pero no se olvidan de sus raíces porque vienen a demostrar, vienen a dar espectáculo aquí, como este número 4, hasta se abre todavía como una, déjame pasar por favor, abrió una puerta y vámonos adentro, dice. Esto obviamente es talento también, ¿no? Es talento, pero también disciplina, práctica, entrenamiento. Esto, la disciplina tiene que ver mucho también. Tienes talento, disciplínate y serás el mejor. Ahí está entonces el número 3, lanzamiento de 3, nada. El número 2 en las alturas, Cop ahí, bajando la pelota en todo lo alto. Analco parece que se va a llevar este partido. Parece, al menos que se confíen, al menos que se desconcentren. Pero así como estoy viendo, estos jóvenes vienen. ¡Ah! ¡De reversa, mami! ¡De reversa, mami! ¡De reversa, mami! Ojalá que hubiera una repetición ahí para que ustedes vuelvan a disfrutar de este juego, de este muchachón. Y cómo es que está dando un espectáculo. ¿Sí o no, amigo Ranulfo? No sé, si tú estás viendo esto, seguramente también te estás emocionando y deleitando con estos jugadores espectaculares de Analco. Son dos que están cargando el equipo, Kobe Bryant. Cop y Bryant, 2 y 4, 24, por eso decían la importancia. Viene Cop, se lo va a dar a su hermano hace un espectáculo por ahí. De reversa el ganchito no entró. Es impresionante. Dos que están cargando el equipo de Analco. Viene Comal, el chaparrín, dijo, ¿cómo de que no? Yo también doy mi espectáculo. 18-30.
Viene Cop, número 12. Cop ahí, le da la vuelta. Se mete bonito adentro. Es impresionante cómo juega el básquetbol. Es impresionante. Es bonito. Qué bonito lo bonito, dijera Nibardo. Viene entonces McQuill, número 3. Batallando, metiendo canastas. Ahí están observando el panorama. Poco a poco. Ahí tratando de encontrar marcador 20-32. 2 minutos con 30 segundos para que se termine el tercer parcial. Después de este partido vamos a entrar con juvenil femenil. Poco a poquito. Los pequeñines ya están quedándose en la mañana porque está llegando la tarde. Entonces vamos a ver a los más grandes y el platillo fuerte Villa Alta. Está causando furor, sensación Villa Alta. Porque de alguna manera la gente no se lo esperaba, puede ser. Dicen que Villalta juega bien, juega muy bien. Se va a enfrentar a Ixtlán, porque es un espectáculo garantizado. Porque se deja venir Ixtlán, toda la porra de Ixtlán. Y eso hace que el deporte sea emocionante. Vamos a ver cómo se desempeña Villalta. Si no es que no me equivoco. Avanzamos entonces, estamos allí. El número 3 se prepara, observa el panorama. Estamos con McQuill, cadetes varonil, adentro. En este avance pudo concretar 3 puntos. Viene entonces el equipo de Analco. Analco con la pelota al 4, el hermano, uno de los hermanos, Brian, buscando por dónde se va a meter. No, se perfila de lejos hacia adentro. En lugar de acercarse, dijo de aquí está bien. 2 puntos a favor de la causa. Juegan elegantemente el básquetbol. Viene McQuill se acerca. No hay nada. Contrarremate adentro. Adentro, señoras y señores. Eso es bueno para el espectáculo. Falta ahí que le marcan al jugador número 3. Este jugador se puso bravo, Ahí casi lo roza con la pelota. A puro Bundejip. Va el número 2. 2 con la pelota. Va a encarar. Cuchareando la pelota por abajo. Excelente. Un espectáculo verlo. Viene McQuill. Lanzamiento de McQuill. No hay nada. La pelota en el contrarremate número 7. 7 por allí. Si usted está viendo video, obviamente estará conmigo. Haciendo vibrar cómo juega el 2 y el 4. El dato que nos pasaron son gemelos, sí, cierto. Se parecen los chamacos. Y además admiran a Kobe Bryant y le hacen homenaje. Dice, dame el 2, dame el 4. Juntos somos Kobe Bryant, número 24. Se va a la pintura entonces McQuill. Prepara metralla, apunta fuego, no hay nada. 23-36. 23-36. Así está manteniendo la diferencia Analco. Analco prepara metralla entonces, el número 7 nuevamente McQuill. McQuill prepara metralla. Adentro. 10 segundos para que se termine el tercer cuarto. Esto está finiquitándose. Antes hay una marcación que no le gustó. Uno de los gemelos. Algo marcó el señor oficial. Ni me di cuenta, estaba lloviendo. ¿Cuántos segundos faltaban? El asunto es que la pelota sigue perteneciendo a quién. ¿A quién se va? Seguramente a Analco. Es para Analco. La pelota va a ser para Analco. La marcación está muy cerca. Es lo que le molestó. Allí. No le permiten ver rápidamente. Se apresura. Casi le roban la pelota. Para nada los dos hermanos. No son los dos hermanos. Avanza Brian. Brian de 3 de lejos. Porque el segundo se estaba terminando. Se acaba tercer parcial. Feliz de la vida. 24-36. Debe de jugar muy bien McQuill para ganar. Muy bien. Analco ya encontró el modo. Están disfrutando su partido. Los gemelos están luciendo más que la verdad. Para los gemelos, tener público allí, lo están disfrutando, les hacen el show, el espectáculo. Hacen ahí sus dribles, van metiéndose, brincan, saltan, van colando, van cuchareando, tiro de gancho, por abajo, por arriba, perfectamente. ¿Eso qué significa? Que lo están disfrutando. No se les ve el nerviosismo a flor de piel. Me parece que McQuill también lo está entendiendo, que es una marca ahorita de 24-36, que la losa empieza a pesar. Pero todavía falta el 4-4. Ya con esto el cuarto 4 y ya con eso. De aquí terminamos el cuarto periodo y con eso nos vamos a ver quién gana. Si la lógica no me falla, si la razón no me falla, se lo va a llevar Analco. Eso es más que dibujado, pero obviamente está todavía en el boceto. Hay que ver que se vuelva realidad y todo depende de McQuill. A ver qué hace McQuill. McQuill también que trae historia, que trae abolengo, que están jugando con el corazón en la mano.
Viene entonces el abordaje. McQuill con la pelota, número 3. 3 buscando, observando panorama. Cambio de pelota allí, de derecha a izquierda. 3 se mete hasta la cocina, adentro. Ese boceto está empezando a dibujarse, todavía falta. Hay 10 puntos de diferencia. 26-36. 26-36 el marcador. Vienen los hermanos. Viene el número 2. Kobe Bryant. Avanza. Número 2. Lanzamiento. Paul y cuenta. Entre hermanos allí. Saludándose. Porque finalmente es un equipo. Es un equipo. Estos gemelos están causando sensación. Ahora que se paren para que se llama Kobe Bryant los dos juntos. Y con el número 24 segurito lo van a hacer para la toma de fotografía. Bien entonces, ahí el número 2. Prepara, metralla, apunta, fuego, no hay nada. Era un tiro adicional. Número 2, buscan al 2 otra vez. El 2, Kobe Bryant. Al 4, ahí lo hicieron, efectivo. De 3, entra y sale la pelota. Le digo que lo están disfrutando. Avanza el equipo de McQuill. McQuill con la pelota en este momento. Es el número 7. Va a encarar. Se va a meter la colada. Adentro. La pelota a favor de McQuill. Viene Kobe al abordaje. ¡Qué par de fintas va haciendo! Bailoteando. El espectáculo, estos dos jóvenes. Avanza el número 3. Este es McQuill. Ahí el manotazo de Kobe. Con eso la pelota se escurre. 8 minutos 30 segundos. Otro ratito, Federico, a disfrutar el partido. ¿Cómo ves? Tus comentarios. Nos vamos a ir al tiempo fuera para que vayamos analizando. Es el cuarto periodo. Seguro se lo lleva Analco. Sí, así es, amigo Ranulfo. Ya creo que está muy cantado este triunfo, porque pues la diferencia es de 12 puntos, aunque pensando bien que 8 minutos de tiempo todavía, esos 12 minutos se pueden revertir siempre y cuando que las condiciones así se den. Sin embargo, Analco sabe perfectamente que simplemente va a ir controlando el partido, controlando el encuentro. Ahí en un pequeño estirar y aflojar un poquito, porque va a ir llevando la ventaja, hasta que el tiempo se agote, hasta que los segundos se agoten. Y eso obviamente lo sabe el entrenador de Analco, pero McQuill todavía no se rinde. McQuill todavía sigue luchando, sigue esperanzado en que tiene que acercarse más para que este final del partido sea mucho más digno. Entonces hay 2 dígitos de diferencia, 12 de diferencia, 28-40. A ver si aquí se reduce un poquito. Sí, se reduce a 11 la diferencia, 29-40. Y sumaría otro punto si es certero. Ahí la diferencia se quedaría solamente a 2 dígitos de 10, 1-0, 10. Ahí está el número 3 preparándose. Y sí consigue un punto más. El pase largo para uno de los gemelos, Kobe Bryant. Este es Bryant. Ahí se lo pide Kobe, el número 2. Y forzado. Con todo y un contacto allí accidental para Kobe, una media vuelta, pero el número 7 también se frenó, metió ahí el freno, hizo que el otro jugador saltara, y por eso es que conecta estos 2 puntos más, suma 2 puntos más. La diferencia se mantiene en 10, 42-32. Kobe empieza a dar órdenes ahí con su compañero número 10. Él intenta de 3 puntos. Hay un contacto. El chaparrito, el número 24. Hay un contacto, dice. ¿Y qué es lo que pasa? Dice, yo no lo creo. No puede ser, dice el jugador número 24. Pero los árbitros ahí obviamente son los que están observando más de cerca todo lo que está aconteciendo. Por lo tanto, Analco se va con este tiro. Ahí el primero no conecta, no consigue, no suma. Ahí es el número 10, el que está en la línea de tiros libres. Le sobran 2 intentos más. Dos intentos más, 2 lanzamientos más. Tampoco. No hay canasta. Ahí, a pesar de que está solito, a pesar de que no tiene ninguna presión, ahí hace su movimiento de lanzamiento. Ahora sí, ahí va reduciendo, no, va aumentando más, porque ellos son los que llevan la ventaja. Se va a 43,
a 32. Entonces, ahí los jugadores ya como que empezando a ver hacia dónde se está yendo esta victoria. Sería, hasta donde tenemos entendido, amigo Ranulfo, sería el primero que se va a Analco, era la primera copa. La primera copa sería Analco y Macuil se quedaría como subcampeón. Llevaría dos hasta ahorita apenas. Llevaría dos. Analco 1. Tlahui una copa ya. Ixtlán también hace una. No, sí, Ixtlán una. La tuve. Ahí estamos. Ahorita vamos a ir actualizando esos datos. Pero no se preocupen. No se preocupen. El chiste es que ya sabíamos que Tlahui se llevó una copa. Aquí se va a llevar alguien más una copa. Y al parecer va a ser el equipo de Analco. 3 minutos solamente de juego. Y pues se van preparando. Seguramente los equipos que continúan, seguramente ya están haciendo su calentamiento. Porque este partido está llegando a su parte final. Este partido está terminando. Está casi por pasar a la historia. Y de ahí están los dos jugadores. También quieren hacer un show allí. Ahí están también. Dicen, ahí estamos, 1-1. Ahí está. Observan ahí. Hay una falta técnica para el COP. Para COP. Ahí este muchachón que ahí se dejó impresionar un poquito y se fue con un poco de reclamo. Sí, pues es normal. Ahí la adrenalina ya está a su máxima capacidad. Así que el número 3 de Macuil va a hacer su lanzamiento. Va a cobrar la falta técnica. Y la pelota. ¿Para quién es la pelota? Los señores árbitros. Dice que es para Macuil. Para Macuil continúa con Macuil la pelota. El número 7. Una de las últimas jugadas. Porque son menos de 2 minutos. Ya estamos terminando. La diferencia es de 10 puntos. Y se va seguramente la copa para Analco. En esta categoría. Se va para Analco. En esta categoría que es de cadetes varonil. Estamos observando en la programación. Irían a la cancha inmediatamente la Trinidad contra Ixtlán, juvenil femenil. La Trinidad contra Ixtlán después de este encuentro. Por lo tanto, de ahí Chicome Suchil contra Tamazulapan, juvenil varonil. Hay las señoras o señoritas de Tlahui allí, con todo ahí, con las frutas para ofrecérselas a las jugadoras, a los jugadores, ahí con los plátanos, las naranjas. Es la regiduría de deportes, ¿verdad? La regiduría de deportes, ahí de Tlahui apoyando, ahí dando pues estas frutitas para que se refresquen, porque en serio, Ranulfo, como decías, el calor se está empezando a encerrar aquí en este gimnasio Benito Juárez, aquí en Galatao de Juárez. Está el calorcito rico y sabroso, y pues a medida que va entrando más gente, ahí está el número 7 que roba el esférico, la falla. ¡Qué error de este jugador que solito se aproximaba al aro y no pudo sumar 2 puntos más! Entonces, les decía que está terminando ya este partido. Analco se va con la copa, 14, 13 segundos, 12 segundos, y ahí agarrando, jalándose, porque pues está terminando el partido. 37-43 y prácticamente están a punto de saltar a la cancha para celebrar los de Analco, que se han llevado la copa, cargando estos gemelos al equipo. Ellos son... Ahí está un contacto todavía del número 4. 7 segundos nada más. Brian es el responsable de la falta. Por lo tanto, dice que hay 2 por faltas acumuladas en contra de su equipo. El equipo de Macuil se va a ir a la línea de tiros libres. Entonces, ahí preparados, amigos de Tamazulapan. Preparados, porque su equipo también se acerca para disputar la gran final. Varonil juvenil. Tamazulapan contra Chicome Suchil. Ahí después del partido de la Trinidad de Ixtlán,
en juvenil femenil. Saltarán a la cancha estos chamacones de Chicome Suchil y Tamazulapa. Mientras tanto, esto ha sido parte de la historia. El júbilo, la alegría, las risas ahí de Analco, porque han observado un espléndido partido, un partido fantástico, emocionante, espectáculo que dieron estos gemelos. Kobe Bryant y los papás se acercan a felicitarlos porque esta copa merecidamente se va para Analco. Amigo Ranulfo, porque ahora sí, ya lograron su objetivo. Los chamacos están felices. Macultianguis reconociendo el error. Ahí tratando de digerir esta derrota. Pero sabemos que así es en cualquier partido. Hasta en la vida misma. Se pierde y se gana, amigo Ranulfo. Efectivamente celebran Analco. Tiene razón. Al final se les acercó, pero bueno.